Entonces, hablando sobre la teoría de las colisiones, tenemos lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de teoría de las colisiones, hablamos de la energía de activación, pero la primera pregunta es, ¿cómo es que ocurren las reacciones químicas? Porque todos decimos, introducimos el reactivo A y el reactivo B y mezclamos y ya tenemos un subproducto, etc., ¿no? En esos casos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo suceden, pues, las reacciones químicas? Y esa es la primera pregunta, ¿no? Y hablamos de teoría de las colisiones. ¿Qué pasa con la teoría de las colisiones? Bueno, la teoría de las colisiones tiene como finalidad explicar cómo transcurren las reacciones a nivel molecular, ¿sale? Entonces, según esta teoría, para que una reacción química tenga lugar, las moléculas de los reactivos deben de chocar y además, aparte de solo chocar, deben de tener un choque eficaz para que se puedan producir aquellos productos, ¿no? Si el choque es ineficaz, pues simplemente no se llevará a cabo la formación de nuestros productos. Y por eso algunas veces tenemos que usar una serie de catalizadores. Entonces, vamos a ver qué más tenemos. Entonces dice, experimentalmente se observa que un incremento de la temperatura conduce a un aumento en la velocidad. Ustedes recuerden que en sus clases de termodinámica, cuando le decían que al aumentar la temperatura, también aumentábamos la presión. Al aumentar la presión, ¿qué pasaba con las moléculas? Las moléculas se excitan y salen disparadas unas contra otras, ¿sale? Pues eso es lo que pasa aquí y eso tiene mucho que ver con la teoría de colisiones, ¿no? Entonces, ¿qué establece la teoría de colisiones? Bueno, establece que en una reacción química se rompen enlaces y se forman nuevos enlaces. Bueno, eso lo sabemos. Para que las moléculas puedan reaccionar, deben colisionar entre sí, ¿ok? Para la formación de nuevos productos. Las moléculas deben colisionar entre sí con la orientación correcta y la suficiente energía para provocar tanto la ruptura como la formación de nuevos enlaces, ¿vale? Bien, en otras palabras, existe una cantidad de energía mínima requerida para que se produzca una reacción determinada, la cual vamos a llamar energía de activación y la vamos a estar nombrando a lo largo del curso como EA, ¿sí? Energía de activación, ¿vale? Entonces, si nosotros consideramos tener un recipiente que está lleno de moléculas de cloro e hidrógeno, y vamos a suponer que en ese recipiente las moléculas están colisionando de manera espontánea, ¿no? Tenemos una molécula de cloro, una molécula de hidrógeno, y andan volando por ahí, y en cierto momento, en ciertas las moléculas chocan unas con otras, chocan en una aproximación de 10 a la 30 colisiones por segundo, ¿no? Entonces, imagínense, son muchas colisiones, pero de todas ellas, pocas son las que son eficaces y pocas de ellas van a formar el ácido clorhídrico, ¿sí? Nosotros tenemos aquí una reacción química que dice cloro más hidrógeno, pues lógicamente me va a dar dos moléculas de ácido clorhídrico para que la ecuación esté balanceada. Entonces, hay que considerar que deben de ser choques eficaces para la formación de ácido clorhídrico, choques ineficaces pues no provocarán nada, ¿vale? Bueno, aquí vamos a ver una demostración, intenté hacer una demostración gráfica de qué pasaría con estos choques. Aquí tenemos un choque ineficaz, viene una molécula, choca, golpea a las demás, se mueven, pero resultó que la energía de activación que tenía este choque no fue necesario para formar una molécula de ácido clorhídrico. Entonces, eso se considera un choque ineficaz, ¿sí? ¿Y por qué sucede? Como habíamos dicho hace un momento, ¿no? Los choques no fueron eficaces, la energía de activación no fue la necesaria para que se llevara a cabo la formación de este producto. Vamos a ver otro esquemita. Dice, para que los choques sean eficaces y los reactivos que chocan se conviertan en productos, deben de darse dos condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, la primera es que las moléculas de los reactivos tengan una orientación adecuada para que la reacción se lleve a cabo. Por ejemplo, consideremos la reacción que vimos hace un momento entre cloro e hidrógeno para dar ácido clorhídrico con un modelo molecular. Entonces, que las moléculas de reactivos tengan suficiente energía cinética en el momento del choque, suficiente energía de activación, ¿sale? Para que se produzca la ruptura de sus enlaces y se formen los enlaces de los productos. Entonces necesitamos choque eficaz y suficiente energía para que ese choque mantenga unidas a esta nueva formación de productos.
¿Vale? Entonces, ¿cómo se vería eso? Más o menos tenemos aquí pues, una molécula de cloro e hidrógeno y aquí tenemos un montón de moléculas que andan juntas o separadas volando por ahí alrededor de nuestro recipiente. Entonces, lo que pasa es que metemos un choque, ¡paz! Damos una colisión, pega ahí y la energía de activación es suficiente para que se forme la siguiente molécula. Tenemos ahí dos moléculas de ácido clorhídrico, como nos lo dice nuestra reacción química. Entonces, ahora sí tenemos, perdón, un choque eficaz, ¿sí? La energía cinética necesaria para que el choque sea efectivo y se rompan los enlaces de los reactivos se denomina efectivamente energía de activación. La energía de activación fue lo suficiente para formar este producto, ¿sale? Y de esa manera es lo que nos explica de manera general la teoría de las colisiones, ¿sale? Pero bueno, hemos estado hablando de energía de activación. ¿Y qué cosa es la energía de activación? Bueno, la energía de activación es la energía cinética necesaria para que un choque sea eficaz. Si no hay suficiente energía de activación, los choques no van a ser eficaces. Y aún así, se dan millones de choques por cada segundo, cada que hay movimiento de las partículas, pero muy pocos son los que llevan a la formación de productos. Entonces tenemos otra definición para la energía de activación. Dice, es la energía mínima por encima de la energía cinética media que las moléculas deben aportar a sus choques para que estos produzcan una reacción química. Entonces ahí tenemos lo que es la energía de activación. Bien. Bien, debido a la teoría de colisiones, a que hay una energía de activación suficiente, pues surge lo que llamamos la teoría del estado de transición. También la pueden conocer con otro nombre, la teoría del complejo activado o la teoría del estado de transición. Entonces, dice, esta teoría nos sirve para explicar a nivel molecular cómo transcurren las reacciones químicas. En dicha teoría se postula que cuando las moléculas de los reactivos se aproximan experimentalmente, experimentan una deformación, chocan, hacen movimientos, presentan deformaciones, ¿sí? Y esta deformación da lugar a un estado intermedio transitorio denominado estado de transición. No es lo mismo que los choques se daban y daban energía de activación, sino que en esta parte están experimentando una deformación al cual vamos a llamar el estado de transición, ¿sale? Dicho estado de transición es de muy alta energía y muy corta duración, es una fracción de segundo o un segundo el tiempo que tarda, ¿sale? Y en el mismo se forma una estructura transitoria de máxima energía que se denomina complejo activado, ¿sí? Y está formado por todos los átomos implicados en esta reacción. Bien, para que se forme el complejo activado, es necesaria una cierta cantidad de energía denominada energía de activación, que es lo que se vio en la teoría de colisiones. Entonces, se puede decir lo siguiente. La energía de activación es la energía necesaria para que se forme el complejo activado. Si no hay una suficiente energía, no se va a formar nunca el complejo activado y el complejo activado es prácticamente cuando empiezan a formarse estos productos. ¿Sale? Aquí tenemos un ejemplo, me dice las moléculas de los reactivos, oxígeno e hidrógeno, se aproximan entre sí a unas moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que va a haber un choque eficaz entre estas moléculas. Entonces llegan estas moléculas que están en gris de hidrógeno, chocan contra las de oxígeno y podemos formar dos moléculas de agua porque la energía de activación es la suficiente para dar función a la parte del complejo activado. Aquí está la teoría de colisiones, aquí hay una energía de actividad, perdón, una energía de activación y ahora esto me da lugar a la formación del complejo activado, ¿sí? Y gracias al complejo activado, pues empiezan a formar los productos que nosotros necesitamos. En este caso, pues vemos dos moléculas de agua, ¿no? Bien, entonces para el estudio energético del estado de transición y de la energía de activación es muy útil el uso de diagramas energéticos o diagramas entálpicos. En algunas otras materias ya habrán visto o verán estos diagramas más a detalle. Aquí nada más vamos a representar si son reacciones endotérmicas y reacciones exotérmicas y va a depender de los gráficos que vemos aquí a continuación. Entonces, para el caso del lado izquierdo tenemos una reacción endotérmica. Entonces tenemos los reactivos, pasan por un estado de colisiones, se da la energía de activación que va desde este punto a este punto, y en este punto empieza a suceder la producción de los productos, el cual llamamos estado de transición o estado de activación.
Y una vez que empieza a transcurrir el tiempo, simplemente los reactivos pues se van disminuyendo y los productos van apareciendo presentando estas curvas. Es importante saber en estos diagramas esta parte final de las curvas, porque si esta curva está mucho más arriba de la formación de los productos, bueno, de los reactivos, perdón, donde están los reactivos, a la formación de los productos. Si la formación de los productos queda mucho más arriba que la de los reactivos, simplemente decimos que esta es una reacción endotérmica. Para que esta reacción suceda, va a ser necesario que se agregue calor. Vamos a agregar calor para que esta reacción pueda llevarse a cabo, ¿sale? En el otro caso, en el caso del lado derecho, pues aquí tenemos que los reactivos están por acá, llega la energía de activación por las colisiones, llegamos al estado de transición o de complejo activado, y de ahí seguimos a la producción de los productos y me da una curva de este tipo. Esta curva que está aquí abajo está por debajo de la línea donde están los reactivos, por lo cual quiere decir que esta reacción está emitiendo calor. Entonces, esta reacción emite calor, esta reacción necesita calor para que se lleve a cabo la formación de los productos. Y con esta, simplemente cuando echemos a reaccionar A y B, va a producir una temperatura. Un ejemplo simple de este suceso, de esta reacción, es cuando nosotros usamos la cal viva o la piedra de cal que luego venden ahí para el nixtamal. Entonces, esa piedra la agarramos y si nosotros la echamos en agua, empieza a hacer la reacción química de la cal con el H2O, pero la formación de nuevos productos. Y cuando hace esa formación, si ustedes tocan las piedras o tocan el agua, van a ver que empieza a calentarse. Esa es una reacción exotérmica, ¿sí? Y cualquier ejemplo de los que ustedes quieran, pues es una reacción endotérmica. A cualquier reacción que ustedes le tengan que poner una flama o una temperatura, es una reacción endotérmica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Sí? Bueno, yo preguntaría, y hablamos de energía de activación, ¿y cómo mido la energía de activación? Bueno, la energía de activación siempre va a ir desde el punto aquí donde están los reactivos hasta el punto del estado de transición. Entonces, vamos a verlo en algunos gráficos diferentes a estos, donde nos van a marcar una línea aquí y nos dice que aquí es la energía de activación y también aquí nos van a hablar de las entalpías. La verdad es algo que se ve en termodinámica, esa parte de las entalpías, y en cualquier otro curso de química que ustedes estén llevando también les van a hablar un poco de los cálculos de las entalpías. Para este curso no es el caso estar calculando entalpías, porque lo que me interesa es el cálculo de la velocidad de reacción. Ok, pues, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Entonces, si lo recordamos, en dicho diagrama dibujamos una montaña en el transcurso de la reacción correspondiente a un máximo de energía. Y el máximo de energía se encuentra en este punto. Entonces, dice, el máximo de energía del estado de transición, es el que tenemos acá, y la energía de activación es la diferencia entre la energía de los reactivos y la energía del complejo activado, esta parte de aquí, ¿sale? Es decir, la subidita de la montaña. Esto de aquí es la energía de activación, ¿sale? Entonces, esta energía de activación se relaciona directamente con la velocidad de la reacción química, ¿sí? Entonces, la energía de activación casi casi me va a dar la velocidad de la reacción química, ¿sí? Cuanto más pequeña sea la energía de activación, más rápida va a ser la reacción química. Eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Si teníamos esta de aquí y está más abajo, va a ser más rápida la reacción química, en teoría, porque a veces se lleva más rápido la, la reacción, pero no precisamente por eso es rápida, ni por eso es espontánea. Simplemente que si tenemos estas curvas no tan elevadas, va a requerir menor energía de activación y la reacción va a ser mucho más rápida, ¿sale? Bien, entonces decíamos acá, cuando más pequeña sea la energía de activación, más rápida será la reacción química, ¿sí? Porque más fácilmente se alcanzan los reactivos al chocar con la energía en el estado de transición. Si es más rápido, hay más colisiones, es más rápido, es más espontáneo, ¿sí? Es decir, el estado de transición será más fácil de alcanzar que en una reacción más lenta, ¿vale? Bueno, unidades de las constantes de reacción según el orden global de reacción. Esto es importante. Las constantes de velocidad que aparecen en la ecuación de velocidad de K, donde K es la constante de velocidad, no siempre tiene las mismas unidades. Sus unidades dependen de cuál sea el orden global de la reacción y por qué se pueden deducir así o por qué tienen esos valores, ¿no?
Entonces, algo aquí bien importante, y esto lo voy a dejar para que lo pongan a manera de formulario, es lo siguiente. Tenemos de forma general las reacciones globales de orden uno se expresan más o menos aquí. Ustedes recuerden que en el curso hemos estado viendo aquí velocidad media, velocidad instantánea y velocidad media general. Y le dije cuando vimos velocidad instantánea, tengan cuidado aquí, porque aquí vamos a verlo más a detalle. Teníamos velocidad, era v, es igual a la derivada de la concentración de la derivada del tiempo. Esto es exactamente lo que estamos viendo ahí. Entonces, a partir de aquí y a partir de ahora, vamos a manejar a la velocidad de reacción con la letra R. Y por lo general siempre se habla de los reactivos y principalmente se habla del reactivo A. Por eso es que ponemos menos RA, o sea, la velocidad de reacción del reactivo A, y como es reactivo, nunca se olviden de poner el signo negativo. Eso va a ser igual, aunque no se ve aquí, a la derivada de la concentración entre la derivada del tiempo con su signo negativo, porque es un reactivo. Eso va a ser igual a la constante de velocidad por la concentración de A. Si hablo de una reacción global de orden uno, quiere decir que A, flechita, productos. A me da productos. Eso es una reacción de orden uno y su ocasión cinética es K por la concentración de A. Y esta tiene unidades de segundos a la menos 1. En algún problema más adelante vamos a decir, miren, esta reacción es de orden 2 porque sus unidades de la constante K son tales. Entonces las unidades acá van a ser de segundos a la menos 1 para la de reacción global de orden 1. Para las de orden 2 tenemos lo siguiente. Vamos a tener unidades para la velocidad de mol por litro a la menos 1 por segundo a la menos 1 o simplemente mol sobre litro por segundo. Sí, ahí está. Para las reacciones globales de orden 3, pues simplemente vamos a tener litro cuadrado por mol cuadrado por segundo. O estas mismas, aquí me falta un signo menos, todas estas a la menos, mol a la menos 2 y por segundo a la menos 1. Listo. Entonces, reacción de orden 2 son estas unidades, reacción de orden 3 son estas unidades. Entonces, cuando tengamos un problema y me diga la velocidad de reacción con estas unidades y no sé el orden, no me lo dijeron, pues nada más con ver las unidades yo ya puedo saber que es de orden 1, orden 2 o de orden 3. Por lo general, hasta la fecha o hasta donde yo sé, no se trabaja más allá de reacciones de orden 3. ¿Por qué? Porque empiezan a ser más complicadas y complejas. Eso pueden preguntárselo a una experta de sus profesoras de química, el por qué no se va a orden 4 a orden 5, pero sí hay reacciones en las que posiblemente sí se esté trabajando o sí se esté experimentando con reacciones de orden n, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, 12, no sé. Pero de momento, las más comunes son 1 y 2, las un poquito más complejas son de orden 3. Ya de orden 4 y orden 5, por lo general, casi no se trabajan. Casi no se trabajan, pero no quiere decir que no se estén trabajando, sí se están trabajando. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí terminaba la diapositiva. Entonces, vamos a hablar primeramente de la cinética química. ¿Bien? Entonces, la cinética química. ¿Qué es la cinética química? Bueno, la cinética química es el estudio de las velocidades de reacción químicas y de los mecanismos de reacción. De eso se trata la cinética química. Entonces, prácticamente estamos hablando de las velocidades de reacción. ¿Sale? La cinética química también es otra definición. La cinética química es el estudio de la velocidad y del mecanismo por medio de los cuales una especie química se transforma en otra o los reactivos pasan a productos. ¿Vale? La cinética química estudia la velocidad con que ocurre una reacción química, los factores que afectan la velocidad de reacción y el mecanismo que sigue la reacción. Es lo único que estudia la cinética química. Entonces, ¿cuáles son las importancias o la importancia de las reacciones químicas? Bueno, las reacciones químicas se producen incesantemente en la naturaleza. Todo el tiempo está viendo reacciones químicas en todo momento, en la naturaleza, en la tierra, siempre y diario están sucediendo reacciones químicas. Y son la base de numerosos procesos químicos industriales. Nosotros tomamos de estos ejemplos que nos da la naturaleza esas reacciones y las afinamos a los productos que nosotros queremos. Así es como sucede la química. ¿Sale? Entonces, cuando hablamos en ingeniería química, en el caso de ustedes es química industrial, pero es lo mismo. Cuando yo hablo de un reactor, hablo de un vaso de precipitados, un matraz para su caso, que la reacción sucede en lo mismo. Es como decir un matraz enorme y gigante, un reactor, ¿no?
Pero bueno, aquí dice que el reactor es la piedra angular de la mayoría de los procesos químicos a escala industrial. Entonces, lo que hacen ustedes como químicos industriales es hacer una primera prueba a nivel laboratorio, donde checan ustedes las características, factores que afectan la reacción, la velocidad o el tiempo que se vaya a cabo esa reacción, entre otras cosas más de análisis termodinámicos y químicos que ustedes estarán haciendo en la parte de la empresa. Una vez que ustedes tengan esos datos, se lo proporcionan al ingeniero químico o al ingeniero encargado del proceso, donde este amigo lo que va a hacer es maximizar lo que tú hiciste a nivel laboratorio. Obviamente va a recalcular ciertas cosas de tu proceso, las va a llevar a nivel macro y va a dar ciertas soluciones, ¿sí? Pero nosotros ya le dimos ventaja al ingeniero diciéndole cuáles son los problemas que se va a topar, cuáles son las condiciones que pueden afectar la temperatura y cuál es el tiempo que se va a tardar la reacción. Entonces ya le dimos ventaja. Ambos necesitamos de los dos, tanto los ingenieros químicos de los químicos como los ingenieros químicos de los químicos. Y vamos así. Si no hay químicos industriales, a lo mejor posiblemente no haya ecuaciones. Si no hay ingenieros químicos, posiblemente no podríamos hacer macro un proceso, aunque te voy a decir que tanto los químicos industriales pueden hacerlo de los ingenieros químicos, como los ingenieros químicos pueden hacerlo de los químicos industriales. Pero cada uno está para lo que tiene que hacer dentro de la empresa y todos somos un equipo. No porque somos verdes o somos amarillos, nos vamos a estar quejando. Simplemente vamos a hacer nuestra parte dentro del proceso para poder tener un producto y una ganancia de lo que hacemos. ¿Vale? Entonces, si bien los costos de separación determinan en gran medida el costo global del proceso, estos dependen a menudo del reactor empleado. A veces nosotros bueno, ustedes como químicos industriales, algunas veces, no lo sé porque también hay gente que trabaja con otros materiales, pero por lo general nos dan mucha cristalería y tenemos muchos cristales. Y a lo mejor en mi matraz de vidrio yo meto la reacción, funciona bien padre, ya está. Los tiempos, que obviamente es un montón de tiempo, y un montón de investigación que tienen que hacer como no se imaginan. Eso que ya hicieron, esa investigación que ya ustedes hicieron del proceso de los reactivos, ahora se lo pasan al ingeniero químico. El ingeniero químico no va a usar un super mega reactor de cristal, eso sería hermoso, ¿no? Resulta que al final de cuentas los ingenieros químicos, por hablar de proceso nada más en la parte química, pues ellos usan reactores de metales de aleación, de metales de cierto calibre, de ciertas condiciones, donde posiblemente el reactivo que estamos usando sea corrosivo o no sea corrosivo con el reactor. Entonces hay que ver unas cositas más adicionales que se suman a esta parte, ¿no? Entonces yo les recomiendo, desde mi punto de vista como ingeniero químico, a ustedes como químicos industriales, que posiblemente a lo mejor sí lo vean, pero bueno, se lo recomiendo si no lo ven, que estudien mucho la parte que son los materiales de proceso, o los materiales con los que se lleva a cabo un equipo, con qué materiales son los que más se trabaja para los equipos de proceso. Y no con el fin de molestarlos y decir que ustedes hacen cosas en cristal, no, porque sí hay gente que hace simulaciones con los materiales, ¿sí? Pero no está de más saber qué material está usando el ingeniero para darle una propuesta. Bueno, yo hice mi prueba en un matraz de cristal, tú vas a usar un acero 316, no sé, y fíjate que si usas esto, ten cuidado con esto, porque estos son corrosivos, o fíjate, no va a pasar nada porque los reactivos no afectan en nada a tu material, ¿no? Entonces, yo le recomiendo echar una leída, nunca está de más aprender más, y de hecho hay químicos industriales que trabajan como si fueran ingenieros químicos, diseñan equipos, diseñan nuevas ecuaciones y hacen un montón de cosas. O sea, lean más allá, porque la carrera de química industrial no solamente es hacer pruebitas de laboratorio, es un campo extremadamente grande y se topa mucho con ingeniería química, pero una cosa es química industrial y otra cosa es ingeniería química. Pero nada te impide ser un buen químico industrial y saber de más. Saber de más siempre es bueno. Bueno, aquí estamos. Tenemos entonces que la cinética química aplicada contra la ingeniería de la reacción química. Es lo que decía yo, dicen algunos por ahí, ¿no? Químicos industriales versus ingenieros químicos. Nada que ver, es exactamente lo mismo. Pero bueno, la ingeniería de las reacciones químicas se dedica al diseño y cálculo de un reactor químico. ¿Ve la diferencia? O sea, nada que ver en la cuestión química. Los ingenieros químicos se van a dedicar al diseño y al cálculo del reactor químico en base al producto que yo voy a preparar o yo voy a estar realizando. ¿Vale? El reactor químico es un equipo para transformar especies químicas con el fin de obtener productos valiosos o eliminar sustancias indeseables. ¿Cuáles son las necesidades del diseño de los reactores? Bueno,
la velocidad de reacción. ¿Quién me va a dar la velocidad de reacción? Yo no voy a llegar así bien chingón a decir, ¿sabes qué? Tengo esta reacción y la velocidad de reacción es tanto. No, no lo sé. Eso lo van a hacer ustedes, los químicos. Ahí yo no me meto, ¿sale? Entonces, otra cosa más son los fenómenos de transporte, que transferencia de momentum, transferencia de calor, transferencia de masa, es algo que va a hacer el ingeniero químico, no el químico industrial. Pero, yo no dije en ningún momento que ustedes químicos industriales no sepan fenómenos de transporte. Y es importante que ustedes llevaran esto. No sé, la verdad, desconozco un poquito el plan de estudios de química industrial, pero deben de llevar algo parecido a lo que es transferencia de momentum, algo así como flujo de fluidos, calor, y eso que es transferencia de calor, y la parte de la masa son cantidades de materia que estoy moviendo. Pero yo me imagino que por ahí en alguna clase de analítica o algo así, llevan algo parecido, que no es exactamente como tal la materia, pero sí son parecidas, o sea, tampoco distan de esto de este conocimiento, sí lo conocen, ¿no? La mecánica de fluidos, que se refiere al flujo de fluidos, la termodinámica se la dan a todos los ingenieros en el segundo semestre, primer semestre, no recuerdo. Y otra cosa son los parámetros económicos. Los parámetros económicos no solamente los tienen los químicos, los ingenieros químicos. También ustedes como químicos industriales, sus doctores o sus asesores que han tenido a lo largo del curso, les han hablado, ¿no? Que siempre es bien importante con cuánto dinero contamos para poder llevar a cabo esos materiales, porque podemos desear un catalizador que es muy rápido, es muy fregón, está muy padre, pero resulta que al final de cuentas no tenemos dinero para pagar ese catalizador, pues me sale muy caro. Lo que haríamos tanto ustedes como químicos industriales, tanto nosotros como ingenieros químicos, es buscar alternativas y sobre todo alternativas que sean baratas y que yo llegue al mismo producto con la misma calidad. Entonces, ese es el trabajo tanto de los químicos industriales como de los ingenieros químicos. Como verán, no distamos de mucho, estamos casi, casi bien parejitos, pero pues tú me ahorras el trabajo de la velocidad de reacción, yo me hago cargo de los cálculos de las transferencias de calor, de momento, de todo lo que tiene que ver, y bueno, las partes económicas lo podemos ver en conjunto, sin ningún problema, ¿vale? Bien, entonces hablemos de la reacción química, ya hablamos de ingenieros químicos, químicos industriales, pero hablemos de la reacción química que nos compete a ambos. Ambos tenemos que saber cómo sucede una reacción química, tanto ustedes como nosotros. Entonces, una reacción química es un proceso en el que unas especies químicas denominadas reactivos pierden su identidad para convertirse en otras especies químicas que se denominan productos de la reacción. ¿Vale? Aquí tenemos una reacción, la que sea. Por lo general en cinética química, siempre nos es más fácil llamar el reactivo A y el reactivo B, y eso me da el producto D más E, que es lo mismo si yo tuviera, no sé, aquí H2 más oxígeno me da H2O, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo. Simplemente que al primer reactivo le digo A, al segundo le digo B, al segundo D, bueno, al tercero D y al cuarto E. Reactivos y productos, ¿vale? Eso es todo, así de simple. Es una reacción química, ¿no? Entonces, con eso, una especie química pierde su identidad por tres maneras. Entonces, ojo aquí porque puede ser pregunta de examen. Dice que ¿cómo pierde su identidad una especie química? Entonces son tres maneras. Una es por descomposición, ¿sale? La otra es por combinación. Y tenemos aquí combinación y descomposición. Tenemos las dos formas. Tenemos primero los reactivos o el reactivo, luego tenemos aquí los productos y aquí como pueden ver tenemos una reacción reversible. Es una reacción reversible donde hacia la derecha se le conoce como descomposición, pasamos de este reactivo a la descomposición en estos dos productos, pero también podemos pasar de estos productos a la combinación para formar solamente este reactivo o producto. Ya saben que si lo vemos de aquí para acá, este es un reactivo y este es un producto. Si lo vemos de aquí para acá, este es un reactivo y ahora este es un producto. Entonces, ¿cómo pierde su identidad? Por descomposición y combinación. ¿Cuál es la tercera? Pues la tercera es por isomerización, ¿sí? Es algo así que tenemos aquí. Esto ya no es extraño para ustedes. Yo sé que ya han visto algunas propiedades de este tipo de cursos de química, ¿no? Miren, la única diferencia, aquí tenemos un hidrógeno, mientras aquí tenemos un metil, ¿sale? Aquí tenemos un metil y aquí tenemos, bueno, aquí tenemos un hidrógeno y aquí un metil. Es básicamente igual la molécula, solamente es como un pequeño cambio. Ahorita se me fue ahorita el nombre, ¿cómo le llaman los químicos? Aquí hace el cambio, pero ¿cómo le llaman a estos? Yo sé que es isomerización, pero tiene un nombre cuando cambian de posición. ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
Sí, 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 trans. sí, correcto. Sí, sí, trans, sí se me fue. No soy tan químico. Bueno, entonces sí, tenemos una parte cis trans, como dice su compañero. Y esto es la isomerización. Aunque digas, es la misma pero volteada, no es la misma molécula. Eso ya se lo habrán explicado las doctoras que tienen un amplio perfil ahí y se dedican a esto. Y créanme que es muy divertido entrar a sus clases. Me gustaron muchas clases de ellas, estaban muy buenas. Pero bueno, no vamos a entrar a detalles en esas ecuaciones en esta clase. Entonces, ¿cómo se clasifican las reacciones químicas? Estamos hablando de reacciones químicas, que una especie pierde su identidad, reactivos se transforman en productos, pero ¿cómo se clasifican estas reacciones químicas? Esto lo vamos a ver prácticamente rápido, ya lo conocen a ustedes como químicos industriales, creo que desde el primer día les hablan de esto. Pero bueno, existen muchas maneras de clasificar las reacciones químicas. En ingeniería de reacciones químicas, el esquema más útil es probablemente el que resulta de dividirlas, de acuerdo con el número y tipo de fases implicadas. Digo, no nada más en ingeniería de reacción, simplemente para todos los que estudiamos química y desde que vamos a la prepa, que nos están hablando de esto. Entonces, una de ellas dicen que son reacciones homogéneas. ¿Cuáles son? Bueno, son aquellas que ocurren en una sola fase, normalmente entre gases o líquidos miscibles entre sí, o sea que se pueden combinar entre ellos, ¿sale? Entonces es una mezcla homogénea. Nos ponían mucho el ejemplo en clase, recuerdo yo de mis clases, decían una mezcla homogénea, pues nada más el agua de Jamaica, ¿no? Echamos la Jamaica, le revolvemos en el agua y ya no se separan las fases, simplemente queda de color rojo con sabor a Jamaica. Y eso es una mezcla homogénea, ¿sí? O el azúcar en agua que nos decían por ahí los profesores, ¿no? El azúcar es un sólido, pero pues, es miscible en el agua, se empiezan a revolver y nos queda una mezcla solamente de agua y azúcar, ¿sí? Y es completamente homogénea, no se separa, ¿vale? Y tenemos las heterogéneas. Las heterogéneas son mezclas, son aquellas que ocurren en un medio con más de una fase y normalmente en los alrededores de la interfase se separan las mismas, pero eso ya en medio de la interfase, o sea, podemos poner agua y aceite y es una mezcla heterogénea, se van a separar, ¿sale? Aunque bajo ciertas condiciones el agua y el aceite no se separan, pero habría que ver ciertas condiciones. Pues además de estos grupos de homogéneos y heterogéneos, tenemos los siguientes. Tenemos las reacciones catalíticas, ¿sí? Su velocidad está alterada o alterado por la presencia en la mezcla reaccionante de materiales que no son reactantes ni productos. Estos materiales se denominan catalizadores, ¿sale? No necesitan estar presentes en grandes cantidades ya que actúan en cierto modo como mediadores en el retraso o la aceleración de la reacción. ¿Sí? Entonces, ¿cómo clasificamos las reacciones que se emplean? Ya dijimos heterogéneas y homogéneas, son la principal, pero existen más. ¿Vale? Entonces tenemos aquí clasificación de las reacciones químicas que se emplean generalmente. Homogéneas, las no catalíticas, la mayoría de las reacciones pues son en fase gaseosa. Para la parte de las catalíticas, las reacciones son en fase líquida para cuando son homogéneas. En el caso de las heterogéneas, a las no catalíticas, son reacciones rápidas como la combustión de una llama, prender un cerillo, por ejemplo, el quemado de carbón, ataque de sólidos por ácidos, absorción gas líquido con una reacción. Y para el caso de las catalíticas en las heterogéneas, pues las reacciones en sistemas coloidales, reacciones enzimáticas y bacterianas, síntesis de amoníaco, oxidación de amoníaco a ácido nítrico y craqueo de petróleo crudo. Entonces esas son las características. No te voy a pedir esto en el examen, pero sí, tenlo en cuenta. Al menos la clasificación principal son homogéneas y heterogéneas. ¿Vale? Bien, también tenemos pues las reacciones bifásicas, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones bifásicas? Bueno, aquellas que son gas líquido, gas sólido, líquido líquido, líquido sólido o sólido sólido, ¿sale? Son las reacciones bifásicas. Tenemos también las multifásicas, por ejemplo, una mezcla gas líquido sólido, una mezcla sólido sólido sólido, o bueno, alguna de esas ahí como está, ¿sale? Las mezclas irreversibles, bueno, en las que ocurre una sola dirección hasta que se agota el reactivo limitante, ¿sí? Son las que solamente van en una dirección. Los reactivos se transforman completamente en productos y se acabó. También tenemos la existencia de reacciones reversibles, ¿sí? En las que se puede ocurrir en ambas direcciones, tanto los reactivos pueden ser productos como los productos pueden regresar a los reactivos, ¿sale? Pues dependiendo de las concentraciones de reactivos y productos con relación a las concentraciones permitidas por el equilibrio químico. Y acuérdense que esa que digo reversibles y que van para la derecha y para la izquierda, significa que hay un equilibrio ahí, cosa que vamos a saber más adelante, que va a ser la constante de equilibrio, K1 hacia la izquierda, K2 hacia la derecha, y bueno, sucesivamente lo vamos a ver más adelante. Ok.
Bien, entonces, ¿cuáles son las técnicas de monitoreo cinético? Ya hablamos de las reacciones químicas que existen, principalmente son dos, homogéneas heterogéneas, bifásicas, multifásicas, reversibles e irreversibles. Ok, muy bien. Pero ¿cuáles son las técnicas para checar estos monitoreos, para monitorear estas reacciones? Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son las técnicas de monitoreo cinético? Las técnicas de monitoreo cinético de una reacción generalmente consisten en tomar muestras del sistema cada cierta cantidad de tiempo. Y esto ya ustedes lo han hecho. Llegan con sus profesores de química, les ponen una reacción y le dicen, a cierto tiempo, pues miden la concentración, la masa, no sé, lo que les pidan en ese momento, ¿no? Entonces, está monitoreando cada cierto tiempo, ¿vale? Bien. El análisis químico de las muestras proporciona información de la composición del sistema en el momento en el que fue tomada la muestra. ¿Sí? Si la tomé a las 5, a las 6, a las 7, vamos a ver problemas que nos van a decir aquí más adelante. Tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos o infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Que a partir de cierto momento ya no cambió en nada la concentración o la reacción. Entonces, sin embargo, es frecuente que la composición se reporte en unidades de concentración. Por lo general, que puede haber excepciones, se manejan en moles por litro, ¿sí? Y no en número de moles, ¿no? Simplemente moles por litro es como se reporta la concentración. También es frecuente que el análisis químico se realice para una sola especie química y no para toda la composición del sistema. Es complicado, es mejor ir analizando, como te digo yo, la misma reacción me dice, la velocidad de reacción de A, estamos trabajando con el reactivo A, pero si quiero saber de B, entonces velocidad de reacción del reactivo B, o si quiero el producto A, la velocidad de reacción del producto A o del producto C, más la reacción del producto C, entonces va a ser individual, ya sea un reactivo o un producto, pero siempre por individual, no puedo tomarlos a todos de golpe, simplemente uno por uno en individual. Entonces, hablando ahora sí de la velocidad de reacción, ya vimos las técnicas de monitoreo, estas son, o sea, prácticamente la técnica de monitoreo es tomar una muestra cada cierto tiempo. Y esto es algo que ustedes ya sabían, no es algo nuevo, ni estoy inventando el hilo negro, ¿no? Ahí está. Entonces, hablando de velocidad de reacción, tenemos que la velocidad de reacción puede expresarse como la velocidad de desaparición de un determinado reactivo o la velocidad de formación de un determinado producto. Esto lo vimos en otras palabras en la introducción, ¿sí? Entonces, es una cantidad positiva y nos dice cómo la concentración de reactivo o producto cambia con el tiempo durante el curso de la reacción. Ojo aquí, la velocidad de reacción siempre tiene que ser positiva. Ojo aquí. Y por eso es que nosotros a los reactivos le ponemos un signo menos para que ese signo menos con el menos de resultado me dé un positivo. ¿Sí? Bueno, considera una reacción irreversible del siguiente tipo. A, donde A, B y R minúsculas significan que son los coeficientes. A, B y C, donde A y B son los reactivos y, perdón, R es el producto. ¿Sale? Entonces, según la reacción anterior, A y B está desapareciendo debido a la reacción. Es decir, reacciona y está produciendo un producto R. ¿Vale? Entonces, A y B son los reactivos, ¿sí? Mientras que R, pues va a ser el producto, ¿sí? Entonces ahí está, tenemos esta reacción. Esto ya lo habíamos visto en la introducción, pero que quede claro. Reactivos y productos. Signo negativo en la velocidad de reacción, signo positivo en la velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de reacción con respecto al reactivo A, es decir, la velocidad de comparación perdón, de desaparición del reactivo A, viene dada por esta expresión. Y por lo general, aunque tengamos B, S, E, D en los reactivos, siempre vamos a tomar en cuenta primero a este reactivo. Menos, ¿por qué? Porque el reactivo RA es igual a 1 entre el volumen, ¿sí? Siempre hay que tener qué cantidad o qué volumen tenemos de cierta sustancia. Por la derivada del número de moles entre la derivada del tiempo, lo que veíamos la vez pasada, derivada del número de moles entre la derivada del tiempo, ¿sale? Entonces tenemos aquí, me dicen que Na, que está aquí, es el número de moles del componente A. Yo sé que ahorita ustedes dirán, bueno, número de moles yo lo he visto como N minúscula y no esto poner nada más. En este caso, y por literatura, en el libro que estoy usando, pues, se menciona que N mayúscula es el número de moles del componente A. No se preocupen, no voy a estar ocupando esta expresión de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la concentración es igual al número de moles entre el volumen. Entonces, esta parte de aquí se vuelve la concentración. Entonces, reemplazando este valor que tenemos aquí voy a tener bueno, aquí menos 1 entre el coeficiente que sería A
Aquí va a ser la derivada de la concentración con respecto a la derivada del tiempo, ¿sí? Y esa es la cuestión que voy a estar monitoreando. Entonces, esto de aquí, esto que está aquí, esta partecita que está aquí, la voy a cambiar simplemente por la concentración. Y la concentración va a quedar aquí arriba, como la derivada de la concentración. Y aquí me va a quedar 1 sobre el coeficiente, ¿vale? Lo que vimos la vez pasada. Entonces, por lo tanto, la velocidad de reacción se puede expresar de la siguiente manera. Menos RA es igual a menos, porque menos, este menos tiene que ir a fuerzas porque es un reactivo, ¿sale? La derivada de la concentración con respecto a la derivada del tiempo. Bien, pues por lo tanto, la velocidad de reacción es función de los reactivos, de la temperatura a la que se efectúa la reacción, de la superficie expuesta entre los reactivos, de la concentración de los reactivos y en algunas ocasiones de los catalizadores, ¿sale? Entonces, finalmente vamos a decir que la velocidad de reacción es igual a la variación de la concentración en el tiempo transcurrido, ¿sale? Entonces, sabemos que los reactivos nos van a producir productos. Por lo tanto, nosotros a los reactivos siempre vamos a poner un signo menos y por el lado de los productos siempre vamos a tener un signo positivo que no se coloca. Así vamos a expresar la velocidad, ¿sale? Bien. Entonces, para la reacción que vimos hace un momento, donde ya saben que A, B, C y D son los coeficientes, ¿sale? Y aquí está. Bueno, para A siempre vamos a tener menos, menos RA, para B, menos RB, para C y para D vamos a tener RC y RD. Así va a ser positivos en este momento, ¿vale? Bien, entonces la velocidad de reacción se puede expresar de la siguiente manera. Menos 1 entre A, recuerden que siempre este pasa dividiendo por la derivada. Aquí una forma de poner concentración es usar los corchetes. Yo prefiero que usen la C con el subíndice A. Pero bueno, esto es concentración y esto es concentración. O sea, lo mismo que vimos la sección pasada, 1 entre el coeficiente por la derivada de la concentración de A entre dt con su signo negativo porque es reactivo. Es igual, siempre es igual. Como es velocidad o velocidad instantánea, siempre va a ser 1 entre B, 1 entre C, más 1 entre D, ¿sale? Para los reactivos, negativo, y para los productos, positivos, ¿sale? Ahí va a estar, como lo vimos la vez pasada, ¿sí? Es lo mismo, solamente que ahora estamos usando R. Entonces, va a ser esta y esta. ¿A qué es igual esta? A esto de aquí. ¿A qué es igual esta? A esto de acá. ¿A qué es igual esta? A esto de acá. ¿Y a qué es igual esta? A esto de acá. ¿Sale? Vientos. Bueno, ¿alguna preguntas aquí, duda o comentario, chicos? Llegamos a lo mismo que vimos en la introducción, pero es de manera general. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, porque no sé cómo está la situación por acá cerca, por lo que les comenté, pero ya la siguiente clase sí le entramos directamente ya a lo que va a ser orden de la reacción y todo lo que tiene que ver. Si no hay preguntas, lo dejamos hasta aquí.